el 49% son hombres jóvenes y el 50% son mujeres. De estos, 3.5 millones están comprendidos en la edad de entre 18 y 35 años. Es por cuanto que si tomamos el parámetro de la edad que reconoce la ley, estamos hablando que el 35% de la población dominicana es eminentemente joven. Dígase que la República Dominicana tiene en este momento un gran potencial para aprovechar esta población. Es lo que organismos, y principalmente el Fondo de Población de Naciones Unidas, ha reconocido y ha llamado el bono demográfico, que es la posibilidad que tiene el Estado Dominicano con relación a la cantidad de gente joven para poder desarrollar políticas a favor de ese sector, porque la relación entre población económicamente activa y población dependiente es superior en el sentido de que tenemos más personas, una mayor población económicamente activa frente a los otros. Y por eso se le llama bono. De esto, el 48% está en una edad para trabajar y el 56% está considerado población económicamente activa. Por una situación de migraciones, de oportunidades y de núcleos familiares, el 72% de nuestros jóvenes se encuentran en zonas urbanas. Y un dato alarmante frente a esta situación especial que ocupa el mundo y que nos plantea un panorama incluso más desafiante, es que el 34% de esta población se encuentra en una situación de pobreza, según el sistema de indicadores sociodemográficos de la República Dominicana. Para hablar sobre la participación social y política, hay un estudio, de hecho, es el único estudio que se hace a nivel mundial donde se mide los estados de educación en esta materia. Y es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana. Nota, este es un estudio que se hace para los fines de y saber temas de educación y políticas educativas. Pero lo traigo a colación porque nos marca e incluso nos brinda un panorama de cómo la población estudiantil se percibe con relación a los temas de ciudadanía y formación cívica. Esta es una encuesta que se realiza en este momento en 28 países de América en el 8º grado, lo que sería en el nuevo modelo de República Dominicana, el 2º grado de secundaria. Y se aplica a los jóvenes en edades comprendidas de 13 años, 13, 14 años. Y miren cómo está la República Dominicana en este estudio. La República Dominicana presenta una puntuación de 381 puntos, clasificado en el nivel D. ¿Qué implica esto? El nivel D son aquellos países donde sus estudiantes reconocen únicamente los valores básicos de los principios que tienen que ver con legislaciones, gobiernos, leyes, democracia. Pero más no son actores sociales donde estos jóvenes reconozcan su nivel de participación y acción como ciudadanos activos para el desarrollo. Y algo alarmante frente a este análisis es, con una población alta juvenil en la República Dominicana, con una población económicamente activa alta en la República Dominicana, pero con unos índices de desempleo muy altos, con unos índices de deserción escolar muy altos, donde existe una gran desconfianza sobre las oportunidades de nuestros jóvenes, un estudio realizado por la Universidad Católica de Santo Domingo arroja que el 60% de los y las jóvenes de la República Dominicana se quiere ir del país.
Y hay un tema que estamos aportando al debate y es un nuevo enfoque para hablar de los y las jóvenes, y es el enfoque de juventudes. ¿Y por qué hablar de juventudes y no de jóvenes como tal? Y por esto, a la medida que vaya desarrollando el tema, ustedes verán que utilizaré de manera muy indistinta, incluso muy específica, para referirme a ciertos temas de las juventudes en la República Dominicana. ¿Por qué? Con un aspecto tan amplio, con un abanico tan grande de la población joven en República Dominicana, dijimos que la población joven es entre 15 a 35 años. Es decir, tenemos 20 años siendo jóvenes. Particularmente, considero de que es muy amplio el espacio de tiempo. ¿Y por qué entonces juventudes? La pregunta es, las prioridades, los planes, los intereses que tiene un joven, una joven de 15 a 17 años, son los mismos aquellos que tiene un joven o una joven de 25 a 29? ¿O son los mismos intereses los que tiene un joven de 18 años, recién concluyendo su educación secundaria para ingresar a la universidad, que las aspiraciones que tiene un joven o una joven de 30 y 35 años? Es por esto que se ha planteado el enfoque y analizar la realidad juvenil desde una perspectiva multidimensional y no tratar a los jóvenes y a las jóvenes como si fueran una única cosa. El Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, y me permito citar esto, establece que la realidad juvenil no es homogénea y que debido a este cruce de múltiples elementos se ha producido un giro epistemológico que permite poner énfasis en diferentes aristas de su problema, lo cual nos lleva a hablar no de juventud, sino de juventudes. Ese es el primer punto para el análisis. Si las políticas locales y las políticas globales se están aplicando a un enfoque único de juventud y no están respondiendo y no están analizando esa realidad múltiple que tienen los jóvenes y las jóvenes o nuestras juventudes en los diferentes territorios e incluso en una misma localidad. En este mismo contexto, el Latinobarómetro, que es una encuesta sobre percepción ciudadana que se realiza de manera sostenida en la República Dominicana y en los países de América Latina, incluyendo diversos países de América Latina, en el año 2018 los resultados nos arrojan esto. Se les pregunta, y estos son datos agregados para la población joven, sobre la confianza que tienen en las instituciones. Y miren esto. Las instituciones que están marcadas en rojo son aquellas instituciones donde las personas o donde los y las jóvenes identifican que no tienen ningún tipo de confianza. Y veamos. La Policía Nacional. El 45% de los y las jóvenes consultados establecen de que no tienen ningún tipo de confianza en la Policía Nacional. En el Congreso, como órgano regulador, el 45% de nuestros jóvenes establece que no tiene ningún tipo de confianza en el Congreso. El 50% de nuestros jóvenes establece que no tiene ningún tipo de confianza en el gobierno. El 45% de nuestros jóvenes identifica que no tiene ningún tipo de confianza en el Poder Judicial. Y el indicador más alto lo tienen los partidos políticos. El 57% de los y las jóvenes dice que no tiene ningún tipo de confianza en los partidos políticos. Y me detengo acá. La institución mejor valorada por los y las jóvenes son las iglesias. Y en esto entran todas las iglesias, porque no se les pregunta sobre dónde se congregan. Entonces, recapitulando, tenemos
un alto porcentaje juvenil, tenemos una alta población económicamente activa, tenemos una alta población en edad para trabajar, mas no necesariamente esté empleada. Los índices de desempleo en la República Dominicana son de los índices más altos de la región de Latinoamérica. Y cuando segregamos esto, vemos que la tasa de desempleo entre jóvenes mujeres y jóvenes hombres es incluso diferente. Las jóvenes mujeres están mucho más afectadas que los jóvenes hombres. Y entonces, donde las instituciones o las instituciones del Estado, que son las llamadas a dar respuestas sobre esto, los y las jóvenes no confían en ellas. Ese es el primer panorama para hablarnos sobre su posible interés en poder participar social y políticamente en organizaciones o en espacios donde ellos y ellas no confían. El marco normativo con relación a la participación social y política en la República Dominicana está normada básicamente en 3 grandes lugares. Digo básicamente porque podrían englobar los demás espacios. La Constitución de la República Dominicana, que en su artículo 55, número 13, consigna que se reconoce el valor de los y las jóvenes como agentes estratégicos del desarrollo para la nación. Algo importante e incluso curioso. El artículo 55 es el artículo sobre el derecho a la familia. Y es el único artículo donde en la Constitución Dominicana aparece el término joven. Segundo, la Ley General de Juventud, antes mencionada para definir o hacer la segregación de las edades, donde indica que se debe incrementar la incorporación de los y las jóvenes en los espacios formales de participación social y política y que versan sobre los diferentes tópicos del acontecer nacional. La Ley General de Juventud también identifica que todas las políticas que se desarrollen en virtud del Estado Dominicano deben ser para garantizar el desarrollo de forma integral de las juventudes. Y por último, un nuevo aspecto que se suma para la participación social y política de los jóvenes es la reciente Ley de Partidos y Agrupaciones y Movimientos Políticos, donde establece que el 10% de las candidaturas que se van a postular debe ser para personas no menores de 35 años. Dígase, es lo que se le ha llamado la conquista como la cuota de la juventud. Desde el Centro Montalvo, estuvimos el año pasado haciendo un estudio nacional sobre la situación de las juventudes en la República Dominicana. Este estudio contó con la participación de 130 jóvenes a nivel nacional, representantes de organizaciones juveniles y líderes juveniles en sus distintas zonas. Aquí debo agradecer la participación activa de jóvenes del Club Activo 2030, principalmente acá en su dependencia o en el club de acá de Santiago, donde nos apoyaron mucho en todo el proceso de construcción y consulta para este estudio. Y uno de los grandes hallazgos y las problemáticas identificadas fue precisamente todo el tema de participación y representatividad política. Otros temas u otros hallazgos u otras problemáticas que fueron identificadas por los jóvenes, pero que en este momento no vamos a entrar en detalles en ellas, son lo del difícil acceso al mercado laboral y la calidad del empleo. Segundo, la baja calidad de la educación secundaria y universitaria. Tercero, los precarios servicios de salud con unos enfoques muy interesantes que es el acceso o el nivel de acceso y los costos.
y hay los enfoques o situaciones muy especiales que afectan a los y las jóvenes, como es el embarazo en adolescencia, el consumo de drogas, la delincuencia, violencia e inseguridad. Y como quinto gran elemento, la participación social y política y la representatividad de los y las jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Algo o el gran hallazgo del estudio es que los y las jóvenes reconocen que tienden a privilegiar su participación en la esfera pública, dígase, a la participación social, principalmente cuando se trata de cuestiones de solidaridad y demandas muy puntuales. Todo el tema de campañas medioambientales y principalmente y todos los temas que tienen que ver con ingresos al mundo laboral. Campañas o acciones para demandar empleos, conversación con autoridades, para el tema de gestión de empleos y esas cosas. Pero una de las situaciones con esto es que estas demandas o esta participación se limita a la gestión incluso muy individualizada de estos temas, mas no intentan o no llegan a plantearse como agenda pública. Por eso vemos a muchos jóvenes y muchas organizaciones juveniles preocupados por el tema o participando sobre acciones medioambientales y sobre temas o demandando al Estado respuesta sobre empleo, pero eso no ha marcado la agenda pública o la agenda política para respuestas colectivas sobre estos tópicos. Y se ha quedado incluso en acciones muy puntuales, como que la respuesta a la participación de organizaciones juveniles en tema medioambiental, la respuesta que se le ha dado es jornadas de siembra de árboles. No es una crítica a la acción, pero esto no se ha traducido a demandas sobre el cuidado de cuencas, todo el tema de preservación ambiental o todo el tema de solución y aplicación de las legislaciones en materia ambiental, como un espacio o como una práctica de la participación. En eso mismo, la invitación, el tema es que la participación ciudadana es el mecanismo que asegura que las visiones y las necesidades de la ciudadanía sean tomadas en cuenta para el diseño de las políticas y los programas para que se mejore su bienestar. Es decir, si no tenemos jóvenes en los espacios o donde se les escuche, donde participen, donde tomen decisiones y donde sus visiones y sus necesidades no estén reflejadas, al final de cuentas, cuando se construyan las políticas públicas y los programas desde el Estado, no estarán estas visiones. Y por lo tanto, puede ser o será muy limitado la respuesta efectiva a sus necesidades y a sus expectativas. Los y las jóvenes identificaban a través de las consultas para el estudio de juventudes tres grandes limitantes para su participación social y política. Uno, hay pocos jóvenes en espacios políticos partidarios y en espacios de toma de decisiones. Dos, existe un alto nivel de desconfianza en el sistema y en los actores de este sistema, lo que está generando o lo que genera una crisis en la representatividad política. Y tercero, está todo un estigma social sobre la población joven, donde se le tilda al joven de que están poco capacitados, no tienen ninguna experiencia o son irresponsables. Y esto se aplica tanto para su participación social en organizaciones de todos los niveles, desde una junta de vecinos hasta un ayuntamiento, hasta un ministerio, como al acceso al empleo, de la excusa o incluso llamado de que
por ser joven no tienes las capacidades, no tienes las experiencias y tenemos miedo a que seas irresponsable en el ejercicio. Y ahí abro el primer bloque para preguntas y respuestas sobre el contexto que hemos planteado. Señores, si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o la escriben en el chat ¿Preguntas o comentarios? o comentarios, exacto. Ok, aquí hay una pregunta de Alexander Núñez. Con relación al tema de confianza juveniles, con los datos presentados, ¿qué porcentaje ha cambiado a la fecha, o sea, del 2020? ¿Y por qué los datos presentados dicen que son a base del 2018? Perfecto. El Latinobarómetro es una encuesta que se realiza regularmente cada 2 años, por eso los últimos datos que podemos recoger son del año 2018. Hay una gran limitante sobre la data para buscarla de manera segmentada por grupos etarios. Incluso estos datos del Latinobarómetro ha sido una reconstrucción en base a la gran base de datos sobre los resultados de esa encuesta para ese año. Ahí pueden aparecer quizás algunos datos más actualizados, pero particularmente no con los niveles de confianza como pueden presentarse en el Latinobarómetro. Por eso es que estos datos son del año 2018. No sé si en la actualidad estos niveles han variado, pero ahí planteo un ejemplo muy específico y regreso atrás. La Junta Central Electoral, a la medición del año 2018, y por eso está en amarillo, presentaba que el 39% no tenía ningún nivel de confianza en esta institución. Particularmente considero que los niveles de confianza en la Junta Central Electoral han descendido a raíz de lo sucedido en febrero con la suspensión de las elecciones. Entonces, muchos de estos datos se verán afectados seguramente sobre lo que pasó con el tema de la administración política de nuestras instituciones, específicamente este año. Perfecto. Ani Madera dice, excelente exposición y manejo. No sé si alguien más tenga otra duda, comentario. Puede levantar la mano también si quiere la palabra. Ok, aquí hay una persona que quiere la palabra. Adelante, Carlos. Buenas noches, le habla Carlos Sandelmey, coordinador nacional del Movimiento Infanto Juvenil Protagonista. La pregunta mía está enfocada en los niveles de porcentaje según la evaluación de credibilidad de las instituciones de nuestro país. ¿Cuál sería el porcentaje que podríamos obtener en los próximos años a partir de lo sucedido en cuanto al nivel de credibilidad de la Junta Central Electoral por el tema de juventud? Ya que vemos que la juventud en estos días, en el mes de febrero, se levantó en busca de soluciones, en busca de una respuesta ante lo sucedido por la Junta Central Electoral de la anulación de las elecciones en el nivel municipal. Bueno, para responder tu pregunta, Carlos, considero de que ahora existe una juventud más crítica con relación a los temas o las decisiones que toman ciertas instituciones, e incluso una apreciación muy personal de que muchos jóvenes o nuestras juventudes que no se interesaban mucho por los temas políticos o por las decisiones o por el devenir de nuestras instituciones, a raíz de lo sucedido en el febrero pasado y la suspensión de las elecciones, tomaron cartas en el asunto. Y las cartas en el asunto fue decir de una manera u otra de que las cosas tienen que cambiar y de que se necesitan instituciones políticas más funcionales y se necesita un Estado de Derecho más fuerte donde se garantice la democracia. Entonces, lo que sucedió en febrero debe ser un llamado de alerta
y es un llamado de alerta a nuestras instituciones y a los actores de nuestro sistema político, de que no pueden seguir apelando a la idea de que todo va a seguir bien, de que las personas y nuestros jóvenes van a dejar pasar todo. No creo que será así. Ya existe una juventud, existen unas juventudes con un nivel o un interés sobre lo que está pasando en las organizaciones. Ahora, eso hay que dar el salto hacia la transformación y la participación activa en las tomas de decisiones. Bien, gracias, Amén. Aquí hay hay un comentario aquí de Laura Ovalles. En relación con las limitantes para la participación ciudadana, me parece que la que es más peligrosa es la de la desconfianza en el sistema y en sus actores. Si no me siento representada, ni siento que mis necesidades como joven se están tomando en cuenta, entonces podría dejar de confiar. Perdón, que fue que escribieron de nuevo. Si yo no me siento representada ni siento que mis necesidades como joven se están tomando en cuenta, entonces podría dejar de confiar en que yo puedo hacer algo para mejorar la situación en general. Efectivamente. Y vamos a ver, si hay alguna pregunta, porque vamos precisamente hacia allá. Exacto, hay otro comentario de Alba Reyes. Es obvio un problema de cadultocentrismo. De adultocentrismo. Exacto. En los espacios de toma de decisión, ¿cómo podemos lograr ir construyendo el estigma social contra los y las jóvenes? Entiendo que es una pregunta, aunque no le puso el signo de interrogación. ¿Cómo podemos lograr ir construyendo el estigma social contra los y las jóvenes? Imagino que desconstruyendo este estigma. Bueno, y hay que responder las dos cosas. Todo el tema de la desconfianza en el sistema político aleja a que nuestros jóvenes o nuestras juventudes se interesen a participar social y políticamente, porque no creen en el sistema, no creen en ese sistema. O quienes participan de una manera intentando transformarlo, y otros y otras participan con un interés de replicar lo que han aprendido de cómo funciona este sistema político. Sobre cómo desconstruir el estigma social, yo creo que lo hemos ido desconstruyendo. Pero este estigma social ha sido montado en base de una sociedad adultocéntrica. Dígase, una sociedad que está pensada desde la lógica del adulto, donde el adulto es la persona que tiene el saber y es la persona que tiene el conocimiento, donde los y las jóvenes son sujetos para garantizar quizás el desarrollo económico, mas no son actores activos para todo el proceso de la construcción de estas nuevas sociedades. Ese es el gran peligro de tener una visión adultocéntrica en las definiciones de políticas. Y vamos a ver, entonces. Y ahí paso, entonces, hay una última pregunta aquí de David Rodríguez. Como jóvenes, ¿qué acciones podríamos tomar para que cambie la perspectiva que se tiene del joven en estos espacios? Ese es precisamente el siguiente bloque. ¿Cuáles acciones pudiéramos tomar? Perfecto. Y otra pregunta, ¿los jóvenes tienden a confundir políticas públicas con políticas partidarias? Sí, es una gran función hablar de política como tal, hablar de políticas públicas y hablar de la participación política partidaria. Y voy a hacer como un análisis muy simple. La política es todo el espacio es todo el espacio del toma de decisiones y la gestión del poder. Y en este caso, el tema de la gestión del poder público, para hacerlo de una manera simple. Las políticas públicas son las estrategias, programas, proyectos que se definen desde el gobierno para enfrentar una situación X. Y estas políticas públicas pueden tener programas entre sí. Y tercero, la participación política partidaria es la acción que se hace a lo interno de los partidos políticos. Son varios niveles. Y ahí sumaría el cuarto elemento,
que es la participación social política, que es el elemento que muchas veces hacen que olvidemos. Y digo que hacen que olvidemos porque nos han enseñado que estar en política o participar en política es ser miembro de un partido político. O estar en política es estar en una caravana política. No, estar en política es ser parte de la construcción social y de las tomas de decisiones en tu territorio. Eso también es estar en política. Entonces, ahí entro, y qué bueno, porque eso da introducción al siguiente bloque, que es todo lo que tiene que ver con la representatividad política y la participación social. Discúlpame, amén. Hay una persona que tiene la mano levantada. Vamos a ver, Eddie Solís. Adelante. Bueno, no se le, por alguna razón, ahora sí, ahora sí. Hay otras personas. Ahí sí, Eddie. Buenas noches, Eddie Solís, especialista de redes juveniles del proyecto Alerta Joven. Yo quería o quiero preguntarte a mí, porque la gran mayoría de los jóvenes de República Dominicana no conocen sus derechos, pero mucho menos conocen la ley 49-00, que es la Ley General de la Juventud. ¿Consideras tú que es una gran problemática que enfrentamos en nuestro país? ¿Y por qué? Bueno, no sé si vamos a ver, había otra persona que también tiene la mano levantada para responder a ambos, pero Sí, está Iber Castillo. ok. Pero tú quieres responder primero ese, después. No, o sea, bueno, puedo responderle a Edis. Edis, sí, una de las gran problemáticas que tenemos en la República Dominicana es que no se conoce el marco general de juventud de la República Dominicana. De hecho, es lamentable que principalmente nuestra población joven no conozca la Ley General de Juventud y que las instituciones mandadas a esto, quizás por una limitante de recursos o quizás por las estrategias que han estado utilizando, no han hecho posible el gran conocimiento de la Ley General de Juventud, que es el ABC sobre cuáles son los derechos y los deberes de la población joven en la República Dominicana. Es una deuda que tiene el Ministerio de la Juventud y una deuda que tenemos nosotros como personas y como las instituciones que representamos, ampliar el nivel de conocimiento sobre el marco general para poder ampliar a la vez el nivel de las demandas que podemos hacer en base al marco regulador. De acuerdo, dame darle la palabra entonces a Ibert Castillo. Adelante, Ibert. Muy buenas noches, mi nombre es Hilbert Castillo. Realmente no pertenezco a una organización en sí, pero he participado en ciertos encuentros donde se ha hablado de lo que es la participación sociopolítica de la juventud. Y realmente con el tema de la desconfianza que nosotros los jóvenes hemos tenido con nuestro sistema que nos gobierna, es algo como, quería comentar eso respecto a eso, porque es algo como que ha aportado mucho, porque ha despertado esa chispa que no teníamos nosotros los jóvenes, pero sí ya la tenemos, y es porque mayormente el sistema que nos gobierna está conformado por más de un 80% de personas que no son jóvenes, y nosotros, qué sé yo, pensamos que ese tipo de cosas genera un poco más de desconfianza, que nuestro sistema gobernativo no está, el 80% casi está compuesto por personas que no son jóvenes. Entonces, quería comentar eso, que realmente es algo es algo bueno que se haya despertado esa chispa entre nosotros los jóvenes. Muchas gracias, Hilbert. Gracias, Hilbert. Mira, precisamente esto que mencionaba Hilbert. La República Dominicana, o muy específico, el gobierno dominicano a través del Ministerio de la Juventud, el año pasado hizo el Plan Nacional de Juventudes. El Plan Nacional de Juventudes es la perspectiva país que tenemos para aplicar o para desarrollar las políticas públicas de juventud.
Y dentro del diagnóstico de este plan hay algo muy alarmante. Tan solo uno de nuestros 222 legisladores y legisladoras, uno se encuentra en el rango de edad de 15 a 35 años. Lo que indica que la presencia joven en el Congreso es de un 0.45%. Es decir, que la representatividad política de los y las jóvenes en el espacio donde se diseñan las leyes es básicamente nula. Básicamente nula. Entonces, ¿cómo legislar? ¿Cómo desarrollar políticas, programas, normativas a favor de una población que no está representada en el órgano donde lo hace? Solo uno de nuestros legisladores está en la población que se considera joven. Y miren esto. En el año 2017, el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, el ISD, hizo un estudio que se llama Imaginar el Futuro. El estudio, también en base de encuesta, hizo unas preguntas muy interesantes que nos ayudan a entender todo el espacio de participación y la representatividad política actual. Y preguntó a los jóvenes entre 18 a 34 años, ¿usted votó en las elecciones pasadas de mayo? Esto es año 2017. Y el 34% indicó que no votó, no fue a votar. Cuando se le pregunta el por qué no fue a votar, la gran mayoría de los y las jóvenes establece de que ningún candidato le gustaba. Ningún candidato le gustaba. Y por otro lado, otro número también alarmante es quienes consideraban de que el voto no vale de nada. Esto responde o ayuda incluso a la cuestionante que tenía una de las personas que escribió el comentario de que cómo si desconfío de las instituciones voy a validar esas instituciones. Nuestros jóvenes no confían. Y esta desconfianza se ha visto manifiesta en su participación electoral. Y en su participación electoral se ha limitado porque entienden de que quienes son que los van a representar, al final de cuentas, no les representan. Y por otro lado, que el hecho de ejercer el sufragio no vale de nada. Y ese panorama o ese desinterés es muy peligroso para un año electoral como es el año 2020. Y miren esto. Según datos de la Junta Central Electoral, para las elecciones del año 2020, 3.013.000 personas son menores de 35 años. Básicamente, 1,5 millones de hombres y 1,5 millones de mujeres jóvenes en edad de votar. En total, representan el 40% de los votos. Es el 40% de los electores. ¿Y a quiénes va a elegir estas personas? En marzo fueron electos 3.862 cargos. Y para julio estaremos eligiendo 244 cargos. Dentro de ellos, los de más alto nivel, como dentro de esta república tan presidencialista, como es el presidente y los diputados. Pero hablar
de que el voto o estas elecciones son eminentemente jóvenes y que es precisamente esta población la que desconfía de estos actores y de que es esta población la que entiende de que ir a votar no sirve de nada o de que los candidatos y las candidatas no les representan, nos plantea un panorama muy peligroso sobre los resultados de las futuras elecciones. En este caso, de las elecciones de julio. Y además, lo que ha sucedido o el interés que pueda haber sobre ejercer el voto después de las fallidas elecciones de febrero. Un poco subsanados en las elecciones de marzo. Yo soy de los que cree de que este despertar hace o ha hecho de que nuestros jóvenes, aunque desconfíen de los órganos o las instituciones reguladoras del proceso y de los partidos políticos, entienden que tienen un deber mayor al momento de decidir sobre sus representantes. Pero eso es una conversación o eso es un análisis que lo tenemos que hacer más profundo y que tendremos que ver cuáles son los resultados más allá del mes de julio en las elecciones presidenciales. Y ahí, recuerden, todo el tema de representatividad política, de que si nuestro Congreso nueva vez volverá a ser un Congreso dirigido por adultos, con una limitada o nula representación juvenil. Yo creo que la mirada tiene que ir hacia allá. Y no pensar o decidir de que joven es la respuesta, sino joven y las propuestas y las acciones que pueda desarrollar sobre con el ejercicio político que va a desarrollar. Alguien preguntaba sobre cuáles cosas se pueden hacer para participar socialmente en el ámbito político. La mayoría de nosotros somos representantes o estamos participando en alguna organización. Otros y otras están acá, sin temor a equivocarme, porque sienten un gran interés sobre la situación social y política de la República Dominicana, aunque no estén en ninguna organización. Y el llamado tiene que ser a utilizar las vías de participación que están ahí, que se nos han ocultado, de que se ha minimizado su capacidad de utilizarlas, pero están ahí. Y de manera de ejemplo, utilizo o coloco 3 vías y las hago de la participación de manera ciudadana en el ámbito municipal. ¿Y por qué lo hago en el ámbito municipal? Porque la gestión municipal, dígase, los ayuntamientos, es el nivel de gobierno que tenemos más cerca. Como le decías ahorita, en una república con una visión tan presidencialista, donde todo lo tiene que resolver el presidente, nos olvidamos de que tenemos gobiernos en nuestras ciudades que deben dar respuesta a las situaciones locales. Entonces, la invitación es, empecemos por los niveles donde nuestros representantes están más cerca. Y por lo tanto, ir transformando la ciudad para ir transformando la política local y la política nacional. E invito o reseño 3 vías de participación que están consagradas en la ley municipal. El derecho de petición, que es una vía donde los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho a presentar ante el organismo municipal solicitudes, peticiones, reclamos y propuestas sobre el marco normativo de la ciudad, sobre asuntos de su interés y las competencias del ayuntamiento. Imaginen que el Club Activo 2030 presente de manera formal, ejerciendo su derecho de petición,
al ayuntamiento de sus localidades políticas locales para preservación o para apoyo a la primera infancia. Y que por lo tanto eso tenga que ir a los órganos deliberativos para decidir sobre la política local de atención a la primera infancia. Y podemos pensar en eso sobre otras poblaciones. Y es una vía de participación ciudadana, es una vía de participación social que se decide en el ámbito político. Y eso es participar en política. Pero, como les decía, no es participar en política como nos han enseñado de que para estar en política tienes que estar en el partido o que tienes que apoyarte de tal candidato. Utilicemos las vías institucionales. El referéndum municipal, que es esto es organizado a través de la misma administración, que es el instrumento donde el ayuntamiento, en este caso, convoca a la ciudadanía para que se pronuncie sobre las normativas o alguna decisión que se vaya a tomar. ¿Y cuál es la importancia del referéndum? Particularmente como una vía de participación ciudadana, es que se le pregunta a la gente sobre lo que quiere. Muchas veces las organizaciones de las instituciones están de espalda a la ciudadanía y desarrollan proyectos, desarrollan programas, se hacen normativas donde la gente no es parte de esos procesos y que por lo tanto la gente no siente identidad con ellos. Y principalmente, imagínense lo importante que sería que al desarrollar una política local de juventud donde sean los propios jóvenes, nuestras juventudes, quienes decidan cuáles son los principios rectores de esta política. Y otra vía de participación es el cabildo abierto. Muchos de nosotros y nosotras conocemos las sesiones del Consejo de Regidores, las reuniones de los regidores. Imaginen ustedes este espacio, esta sesión, este espacio deliberativo de la administración local llevada al seno de la comunidad. Imagínense ustedes las comunidades donde ustedes se representan, donde nuestras organizaciones están, decidiendo en su propio territorio sobre las cosas que les interesan. Estamos llamando entonces a una participación directa de los habitantes en las decisiones de las organizaciones, no siendo sujetos ajenos a la administración. Opciones muy generales. Les recuerdo que según nuestra Constitución, se presenta a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de la nación. Y para designar dignamente este rol, también se requiere de una participación política. Comentario el primer punto. Primero, es importante analizar cuáles son las visiones de desarrollo de la nación, para ver cuál es el tratamiento que se le está dando a los jóvenes como actores estratégicos para ese desarrollo. No quisiera pensar que la visión de agentes estratégicos de desarrollo es como agentes generadores de riquezas. Agentes estratégicos de desarrollo implica actores y actrices activos en el proceso de construcción de las decisiones de la ciudad y la política local. E instituciones y organizaciones activas socialmente, colaborando y demandando soluciones colectivas a los problemas sociales. Entonces, por eso resalto en que desempeñar esta acción de actor estratégico para el desarrollo implica una participación política activa. Les decía que la participación social y la participación política es uno de los pilares de la democracia. ¿Y por qué? Es necesario que veamos la democracia no solamente como el ejercicio del voto, a esa democracia representativa que nos han acostumbrado, donde tu fin es elegir a quienes van a administrar el poder y tomarán las decisiones, sino que es importante incrementar la participación social
de las personas y las organizaciones en los espacios de toma de decisiones para avanzar hacia una democracia deliberativa, para construir una ciudadanía empoderada como sujeto activo, donde se exija transparencia en la gestión pública a todos los niveles. Y por último, una gran advertencia. Cuando en una sociedad se generaliza la despolitización o el interés por no participar políticamente, principalmente cuando eso sucede en la población joven, se puede producir una forma de movilización y participación política viciosa, perversa y ajena a los valores de la democracia, donde el ejercicio político no necesariamente o no represente los intereses colectivos y donde las conquistas que se hagan solamente sean para las élites tradicionales, más no para los grupos discriminados, para los grupos vulnerabilizados y para una población que yo la llamaría en alto riesgo, como es la población joven. ¿Y por qué una población de alto riesgo? Y vuelvo al contexto que les presenté en principio. Alta población, con altos niveles de desempleo, con un 30% de esto en una situación de pobreza, con desconfianza en las instituciones, con pocos niveles de movilización y con limitado interés en participar social y políticamente porque entienden de que las decisiones, de que estas instituciones no funcionan o no sirven para el fin que se les ha encomendado. Entonces, ese contexto, más un año electoral como el actual y un nuevo panorama que se ha sumado al mundo, que es el COVID. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se tiene o se tendrá para esta población tan doblemente vulnerabilizada? Y cuando se trata de mujeres jóvenes, incluso mucho más preocupante, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestros países ante este contexto a nuestra población o a la población joven? Siempre recordándoles la población joven como un grupo diferenciado o como un grupo con situaciones especiales frente a el contexto general y más a este contexto de pandemia. Y por eso digo que para eso se tiene que generar un análisis más profundo sobre cuáles han sido los efectos en la población joven y cuáles eran las respuestas a esta situación. De manera muy rápida, en base a la información que tenemos y el contexto, es la población joven ocupada principalmente en los sectores informales, es una población que no puede acceder a los programas de asistencia que se han estado desarrollando, porque están el 50% de ellos, más del 50%, están en el sector informal, laborando, con empleos de baja rentabilidad y muchos de ellos que no son empleos dignos, que no le garantizan los medios para poder desarrollarse de una manera real. Entonces, el COVID ha venido a sumar a esta población mayores niveles de vulnerabilidad y mayores niveles de riesgo. Entonces, es cuanto por esta parte. Y ahí abrimos lo más interesante de esta conversación, que serían los debates, preguntas y comentarios de todos y todas. Muchísimas gracias, men. De verdad que un tema muy, muy importante para estos tiempos. Aquí yo tengo una pregunta que se había quedado del primer bloque y es de Michael Yael Florian, que pregunta, ¿es factible el uso de cuotas de juventud
para garantizar la participación política de los jóvenes? Las cuotas es un tema de amplia discusión porque se le considera a través de la discriminación positiva como una forma de garantizar la participación mínima de algún sector que se ha visto vulnerabilizado para fomentar su inserción. Pero es de gran peligro cuando se convierte en techos para la participación. Y en el caso muy específico de la República Dominicana, es muy riesgoso, particularmente así lo considero, de que estas cuotas, al final de cuentas, se conviertan en espacios de reserva de candidatura para los hijos de nuestros políticos tradicionales, que al final de cuentas son jóvenes por edad, pero con un pensamiento muy tradicional y en beneficio, en beneplácito a las élites tradicionales de la administración de la política. Bien. Aquí tengo otra pregunta de María Ángel Lora. ¿Las instituciones civiles y los organismos del Estado se ven como enemigos entre sí? No debería ser. No debería ser. De hecho, lo que debe de existir es una situación de colaboración en el ejercicio para garantizar los derechos del colectivo. ¿Qué sucede? El rol de las organizaciones de la sociedad civil es demandar, es visibilizar aquello que el Estado no ha realizado y por lo tanto se pudiera ver de que están enfrentados. Pero el Estado debe de poner su mirada y las organizaciones deben de poner su mirada en un aspecto de propuesta-solución. Porque al final, las organizaciones de la sociedad civil y muchas de las ONG han llegado para hacer el trabajo de donde el Estado no ha llegado de manera. Es una apreciación muy personal de donde el Estado no ha llegado y eso es muy lamentable. Por lo tanto, insisto de que lo que se debe apostar es una relación de presentar y solución y de exigibilidad de respuestas colectivas a las demandas de estas organizaciones. Bien. Edith Solís quiere hacer una pregunta por audio. Vamos a abrirle el micrófono. Ok, ahora sí, Edith. Ok, Adelante. gracias, hermano. Admin, ante toda esta problemática que está enfrentando la población joven en República Dominicana, ¿consideras tú que el sistema educativo de República Dominicana tiene muchas debilidades y, bueno, yo creo que también aporta poco a los jóvenes de República Dominicana, porque en la gran mayoría de los casos salen de la escuela y salen sin proyecto de vida? O sea, ¿qué tanto está afectando la debilidad del sistema educativo a los jóvenes de nuestro país? Bueno, una de las grandes demandas sociales de la República Dominicana de la década pasada, fue todo lo que tenía que ver con la calidad de la educación. Y todos y todas recordaremos todo el proceso de lucha por la asignación del famoso 4% del Producto Interno Bruto al presupuesto de educación. Esta inversión en educación en materia de dinero que ha hecho el Estado Dominicano no se ha visto hasta el momento reflejado en lo que tiene que ver con la calidad educativa. De hecho, hay indicadores entre la calidad educativa que han descendido. O sea, en algunos sectores estamos peor que antes. Particularmente considero de que el sistema educativo tiene una deuda pendiente con nuestros jóvenes, nuestras juventudes, en el fin de formarles como agentes críticos para el desarrollo y que sean agentes sociales activos. Recordar lo que vimos al principio, lo de la encuesta sobre educación cívica y ciudadana. La educación cívica y ciudadana refleja de que nuestros jóvenes precisamente nos brindan el panorama de por qué nuestros jóvenes entienden que nuestras instituciones no están cumpliendo o no participan de estas instituciones. Entonces, todo lo que tiene que ver muy bien, como tú dices, el proyecto y plan de vida es de gran importancia de que, al igual como se trabaja en las ciencias, también se pueda trabajar todo el tema de identidad personal. Porque
mientras no se trabaja el liderazgo y no se trabaja todo lo que tiene que ver con la identidad de la persona y su representación como sujeto y su relación con la ciudad o con sus derechos, tendremos sujetos que sean más fáciles de manipular y que no sean socialmente activos como todos y todas quienes estamos acá deseados. Muy importante eso que tú acabas de tocar. Aquí hay otro comentario de Alexandro García. El 4% se ha utilizado para crear microempresas por parte del gobierno dominicano, contratando empresas para que brinden servicios. Entiendo que eso fue un comentario. ¿Alguna otra pregunta, señores? Levanten su mano también, si quieren la palabra. Bueno, ya comenzaron. Ahora hay otra pregunta. De María Ángel Lora. ¿Existe un rango de tiempo donde los jóvenes son la mayor parte de la juventud? Un rango de tiempo como tal. Bueno, recuerdan lo que les mencionaba de que en este momento representamos básicamente el 35% de la población en la República Dominicana. A esta relación, como les decía, entre población económicamente activa o población en edad de trabajar contra dependientes, se le ha llamado el bono demográfico, esta oportunidad para aprovechar esta población, y como todo bono se vence. Y este bono tiene fecha de vencimiento hasta el 2030. Dígase que nos quedan 10 años para pensarnos como país y sobre cuáles serían las políticas que se desarrollarían a favor del desarrollo integral del país y de las juventudes. El Estado, y ahí es algo que hay que reconocer, el gobierno dominicano cuando hace el Plan Nacional de Juventudes lo hace en esta mirada. Lo hace en la mirada de ver cuáles son las acciones que hay que hacer para garantizar el desarrollo de la población juvenil. Ahora, este plan amerita del seguimiento y del compromiso de las organizaciones y amerita del compromiso del Estado Dominicano para su ejecución, porque la gran parte de las responsabilidades y corresponsabilidades sobre las líneas estratégicas de este plan son responsabilidad del Estado Dominicano. Por lo tanto, definimos el plan. Ahora hay que ejecutarlo. Y nosotros y nosotras debemos ser veedores para que eso se haga en el periodo de tiempo donde tenemos la gente para poder hacerlo. Bien, gracias, amén. Hay un comentario, dice Alexandro García, para tener un sistema educativo de calidad debemos despolitizar el sistema educativo. Claro, todo el tema de generación de conocimientos desde sujetos críticos. Bien, Eddie Solís pregunta, ¿cuáles acciones recomienda podemos realizar en nuestras comunidades para lograr hacer realidad nuevas oportunidades para nuestros jóvenes? Todo lo que tiene que ver con creación y lo que nosotros hemos llamado la construcción del tejido social y el empoderamiento comunitario, mientras tengamos una población más crítica, con donde entienda cuál es su rol y que entienda cómo puede y cómo debe exigir las cosas desde una perspectiva del colectivo, tendremos personas jóvenes e instituciones que pondrán mayor atención. Una de las grandes debilidades es, y es básicamente un mea culpa de la mayoría de nuestras organizaciones, y lo decía al principio, es que las organizaciones juveniles nos quedamos muy en el espacio de la solidaridad, en el espacio de ayudar de manera muy puntual o aportar a una acción, más no a afectar la agenda pública o la agenda política para soluciones colectivas a los problemas. Perfecto. David Rodríguez tiene un comentario, dice, las cuestiones de proyectos de vida no deberían ser responsabilidad del sistema educativo, aunque pueda servir como ente impulsor y facilitador de herramientas cognitivas para que los jóvenes se lancen a la ejecución de sus proyectos. Tiene mucha razón él con eso. No es decirle lo que tienes que hacer. Exacto. No es precisamente, no es decirle lo que tienes que hacer, sino de que el sistema educativo te dé las herramientas para tú de manera crítica construirte como sujeto.
Exacto, y poder crear un plan de vida a futuro. Exactamente. Alexandro García pregunta, ¿cree usted que los jóvenes dominicanos jugarán un papel importante en este proceso electoral? Creo que sí. Creo que sí. No viendo el proceso electoral solamente como el 7 de julio o verlo como las pasadas elecciones del marzo. Yo creo que han estado marcando a través de los espacios donde tienen una participación predominante, la población joven, aunque no participa como quisiéramos en los espacios sociales, en los espacios políticos, utiliza los mecanismos donde se siente cómodo, que son básicamente las tecnologías de la información y la comunicación. Y vemos muchos jóvenes críticos, y vemos muchos jóvenes haciendo opinión política en el espacio donde se consideran de manera segura. E insisto, esa criticidad o ese interés hay que llevarlo a la agenda política, a la agenda pública. Entonces, yo creo de que realmente eso va a poner la mirada o el interés de que el discurso tiene que cambiar y de que la población está exigiendo otras cosas y de que ya no nos estamos conformando con la misma visión de cómo se debe de gestionar la política o de cómo se deben gestionar nuestras instituciones. Y eso lo vimos en las movilizaciones que se desarrollaron después de febrero, después de la suspensión de las elecciones en febrero. Así es. Aquí tengo dos preguntas más de Luz Cleidy Stephanie. Dice que ¿cuál sería tu recomendación para los jóvenes que hemos decidido insertarnos de manera directa en la participación política partidaria en nuestro país? Primero, felicitarle por dar el paso a participar políticamente. Y si estás participando políticamente porque tienes la confianza de que puedes desconstruir y reconstruir ese sistema para aportar a las mayorías. O bueno, así al menos lo quisiera ver yo. Yo creo de que hay mucha gente buena en los partidos políticos. Por lo tanto, lo que se deben de construir es mayorías y construir entonces propuestas de peso a lo interno de estas organizaciones políticas. Porque desde fuera de las organizaciones políticas hay un conglomerado de personas que quieren lo mismo que ustedes y que por lo tanto su visión y su trabajo se va a notar y que es visibilizar que la agenda política como joven principalmente participando políticamente es diferenciada a los intereses tradicionales y que sé que es difícil. Me ha tocado acompañar, asesorar, conversar con muchos amigos que están en el espacio partidario. Sé que es difícil realmente luchar contra los intereses tradicionales al interno de los partidos políticos. Pero recordar que los partidos políticos se deben a los intereses de, como ellos le llaman, de los electores. Y si los electores tienen sus apuestas en las agendas diferenciadas y en representantes con intereses diferentes o colectivos, vas a ver de que se puede ascender políticamente y se puede ir transformando. El tema es que hemos creído de que hay que hacer o de que no vamos a encontrar adeptos para estos planes transformadores de política internos de los partidos políticos. Bien. Aquí tenemos dos preguntas en una. Dice Alexandro García, o pregunta, ¿cree usted que la ley de partidos políticos 3318 debe fomentar más el papel de la juventud en la política partidaria? La ley, como les decía, incluso fue una de las preguntas que hizo Michael, habla de la juventud, de su participación a través de las cuotas. Y de las cuotas del 10% de la participación de las candidaturas a nivel de elección. Creo que sí. Y no necesariamente o únicamente a través de la ley de agrupaciones y participaciones políticas, diciendo o mandando o demandando la inserción de los jóvenes en las candidaturas. Yo creo que eso debería ser una discusión incluso al interno de los partidos políticos, pensando en cómo dar respuesta a las demandas juveniles
y garantizar la representatividad política de este alto nivel de la población en los espacios de toma de decisiones. Porque es un tema, al final de cuentas, es un tema de agenda pública, es un tema de agenda política. ¿Y cómo tendrás la visión de la agenda pública, de la agenda política, si no tienes quienes reconozcan esas necesidades? Entonces yo creo, Alexander, en final, creo que sí, que se debe de sumar o buscar nuevos mecanismos para aumentar la participación de los jóvenes en los espacios por su participación para la política partidaria. Bien. Y en ese mismo tenor, o sea, él también pregunta que qué opina de la poca formación política. Bueno, él puso corrección, pero me imagino que de la poca formación de los candidatos políticos y movimientos políticos. Ahí no solamente de los partidos políticos, de los movimientos políticos independientes. Ahí también de la limitada o poca formación política que tienen las organizaciones sociales. De hecho, aunque no lo coloqué en la presentación, uno de los grandes hallazgos y las propuestas que hacen los y las jóvenes en el estudio nacional que nosotros desarrollamos el año pasado es toda la debilidad de información de materia política. Dígase de que la administración política no se hace al azar, se hace en base al conocimiento. Y que si no tienes representantes que entiendan el funcionamiento de las organizaciones políticas y que puedan pensar la política de manera diferente con la construcción ciudadana, las políticas públicas y los programas que se desarrollen no serán necesariamente los mejores para la sociedad. Entonces sí, se debe aumentar los niveles de formación social y política al interno de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Totalmente de acuerdo. José Atisol tiene una pregunta. Vamos a darle la participación en el del micrófono. Adelante, Atisol. Buenas noches. Usted mencionaba hace un rato que las instituciones de jóvenes que ayudan a la sociedad se han quedado solamente en lo que tiene que ver con el tema de caritativo. Y ahí entiendo que estamos nosotros, Activo 2030, como una institución de jóvenes. Entonces, quiero saber qué usted nos puede sugerir para nosotros poder tener un alcance que pueda trabajar en la elaboración de esas políticas que puedan acarrear una transformación más global de la sociedad. Muy atinada la pregunta y el comentario de José. Ponía el ejemplo de los derechos de petición local. Imaginen que un conglomerado de organizaciones sociales juveniles de un territorio X decida o quiera desarrollar una política local de juventud. Y que esta política local de juventud, o que ustedes como Activo 2030 que tienen dos poblaciones muy específicas, como es la población infantil y la población joven, entienden de que es importante de que estas poblaciones sean apoyadas a través de las organizaciones del Estado. Pero la respuesta que han tenido hasta el momento ha sido meramente reuniones, mas no se ha tenido el espacio de ser partícipe de las tomas de decisiones. Es aquí donde las vías de participación ciudadana y participación política entran en ese efecto. Y vuelvo y retomo la primera idea. Cuando como organizaciones sociales, como colectivos, demandamos a las organizaciones competentes a través de los mecanismos competentes, políticas específicas para el desarrollo del colectivo, el diálogo es diferente. Al final no te estamos solicitando que ayudes en una acción que voy a desarrollar. Te estoy solicitando de que planifiquemos o desarrollemos un plan para la atención de una población específica. Deje ver una de las acciones que ustedes desarrollan en el lechetón. Exacto. El lechetón es una acción que busca
colectar leche para llevar a lugares donde es un instrumento de primera necesidad, básicamente. Y es un ejercicio que me ha tocado estar de cerca con jóvenes del club que les demanda muchísimo esfuerzo. Incluso organizaciones del Estado son donantes para esa actividad. Pero ¿por qué dentro de las competencias que tiene el gobierno local o el Estado en la atención de salud y seguridad alimentaria no se puede desarrollar una política que abarque el colectivo para garantizar ese servicio a la población que ustedes están atendiendo? Entonces, al final la apuesta es a la transformación política y colocar el tema de la atención que se está haciendo como organización en las decisiones y que se le dé una respuesta institucional al tema. Porque si no, que es una de las grandes debilidades de este sistema a la que muchos de nuestros actores políticos y muchas de nuestras instituciones han apostado, es que al final otros se están ocupando de eso y le hemos restado su rol y le hemos restado sus competencias, o ellos la han delegado de manera interesada. Bien, gracias, amén. ¿Alguna otra pregunta, señores? ¿O comentario? Parece que no. Ok, entonces para cerrar, vuelvo a las conclusiones. Es lo primero, si estamos pensados como agentes estratégicos del desarrollo de la nación, es importante ver desde qué perspectiva como agentes para el desarrollo nos están mirando. Si es solamente como generadores de riqueza, y más no como agentes sociales activos y críticos para las tomas de decisiones. Y ese punto de agentes sociales activos para el proceso de toma de decisiones se hace a través de la participación social y política activa. Segundo, debemos dar el paso a una democracia más efectiva, a una democracia más deliberativa. No solamente pensar de que vivimos en democracia porque podemos votar, sino porque podemos construir de manera colectiva y en una construcción ciudadana los espacios y exigir transparencia en toda la gestión pública local. Bueno, local y nacional. Y tercero, es hacer el llamado a garantizar el interés en el ejercicio político, a no dejarnos vencer por la despolitización como jóvenes, porque si no, y aquí hago de nuevo la advertencia, estaremos produciendo una movilización, una participación viciosa, perversa y ajena a los valores de la democracia que tanto como sociedad estamos enarbolando. Entonces, ya sí, te dejo y muchísimas gracias. Eddie tiene una pregunta, Eddie Solís. Vamos a ver. O un comentario. Ahí, Eddie, adelante. Sí, me gustaría preguntar si es posible conseguir una síntesis de la presentación o la presentación. La presentación Si como la tal, pueden- sí, se las puedo enviar por correo. Sí. Ok. Como idea, Eddie, mira, aquí está el correo de Amin, jóvenes@centromortavo.org. Tú le puedes escribir ahí y él de inmediato te puede enviar ahí la presentación. Exacto. Ok. Quienes tengan interés me ponen un correo electrónico o a través de Cristian, las personas del club te la hago llegar para que la compartan entre ustedes. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano. Muy bien. Bueno, Amin, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Estuvimos juntos también el año pasado con la charla sobre manejo de proyectos, sobre manejo de conflictos, que fue que la hicimos allá en el local. Y la verdad que estamos muy, muy agradecidos. Yo personalmente, este es un tema que para mí es nuevo. Aprendí bastante, sobre todo esa definición que diste sobre la diferencia entre lo que es la política pública y la política partidaria. De verdad que
que es buena tener eso claro de cuál es la diferencia. También agradecerles a todos los presentes, a nuestro presidente nacional de la Asociación de Clubes Activo 2030, Framil Crespo, a todos los socios de los demás clubes de otras ciudades que se conectaron. También hubo participantes de otras organizaciones como CIDEL, Fundación Solidaridad, Ciudad Alternativa, 7K Mujer, SOESI, Movimiento Infanto Juvenil Protagonista, ADOCOVE, Monda, Expresión Joven, Besito Cree en el Medio Ambiente y los comunitarios de Baitoa. Muchísimas gracias de verdad por su participación. Bueno, de mi parte, agradecer la invitación y en nombre del Centro Montalvo, decirles de que este es un tema que tratamos con regularidad y que estamos prestos a cualquier organización seguir ampliando sobre estas discusiones. De hecho, vieron que dentro de los hallazgos del Estudio Nacional de Juventudes, el tema de participación social y política es solamente uno de los elementos. Pudiéramos tener otras discusiones a lo interno del Club Activo 2030 o a las demás organizaciones, análisis muy específicos sobre otros temas de interés o otros temas de preocupación a la población juvenil y más en este contexto de pandemia. Excelente, excelente. No, yo te vamos a contactar nuevamente para el próximo mes, a ver si hacemos damos otra dosis de la de manejo del conflicto. No está de más. Y nada, señores, pasen muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por su participación. Y gracias a ti, Amin. No, gracias a ustedes y feliz noche. Bye.